Hola mis amados, buenas noches, les habla el hermano Juan Francisco Luna de la Iglesia de Cristo de Benecer, León de Judá. Y el día de hoy quiero vamos a ver un tema que es bien importante y el cual yo creo que es importante de que lo conozcan, ¿sí? Vamos a hablar de cápsulas apologéticas y el tema es el siguiente. Dice así: ¿qué decirle a un católico cuando te quiere hablar de historia de su iglesia? ¿Sí? Entonces, no se vaya, así quédese con nosotros y para que conozca usted, para que tenga usted una respuesta bíblica, ¿sí? Para poder hacerle frente a estas personas que se aparecen de repente, ¿sí? Ya sea que esté usted compartiendo su fe, ¿sí? O que de repente también se le puedan acercar a usted y quererlo, ¿verdad? Sacarlo de base, ¿sí? Hacerle desconfiar de su fe, porque ellos siempre manejan lo que es la historia de la iglesia, ¿sí? Pero vamos a hablar acerca de esto, ¿sí? Para que pueda usted defenderse. Ok, no se vaya y quédese conmigo por favorcito. Y vamos a empezar. ¿Sí? Dice, fíjese bien que si usted checa en lo que es la historia, si usted se mete a Google, mucha gente le va a decir, ¿sí?, que la historia la escribe el grupo que está en el poder, ¿sí? O normalmente dicen que la historia la escriben los vencedores, ¿sí? O sea, como ellos tienen la sartén por el mango, ¿verdad? Pues ellos pueden decir que, pues, que la historia pasó de este modo, ¿sí? Pero fíjese que también ya en internet ya que están empezando a ver que también hay que escuchar la versión de los vencidos, ¿sí? Y usted puede decir, bueno, como que el grupo que está al poder y como que los vencidos. Entonces, ¿el cristianismo fue vencido o qué pasó? Bueno, vamos a hablar, sí, precisamente acerca de esto, ¿sí? Fíjese bien, fíjese bien. Le voy a volver a repetir, la historia la escribe el grupo que está en el poder, por lo tanto siempre comunicará lo que le conviene y lo que no lo censurará u ocultará. ¿Sí? Esto lo podemos ver incluso hasta cuando que a veces nos cambian la historia, ¿verdad? Que en algunos países que están de un régimen, ¿verdad? Que han estado siempre en un régimen, nos manejan una historia, ¿verdad? De nuestro país. Pero cuando de repente cambia a otro régimen, ya nos manejan otra historia y ya nos ponen a ver. Entonces los que ahora están en el poder nos ponen y nos quieren hacer ver, ¿verdad? Que la historia no es como nos la contaron, sino que es diferente. Pero bueno, aquí la verdad se encuentra en la escritura. Sí, y ante la escritura no hay nada, ¿sí? Ni siquiera un católico le puede decir eso. El que vaya en contra de la escritura, pues obviamente, pues está mal. ¿Por qué? Porque si no creen en la escritura, ¿verdad? Pues ya no creyeron en nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escritura es la palabra de Dios y es la base, ¿sí? Para cualquier, o sea, para, para cualquier debate, ¿sí? Y es la única que tiene la verdad, ¿sí? Como ya lo hemos estado viendo. Dice que la escritura en Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo la escritura que la palabra de Dios es verdad, porque la misma escritura dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces todo lo que nos puedan decir, y es más, también les vamos a hablar de historia, ¿sí? A aquellos católicos, ¿verdad? O que se nos quieran acercar, ¿verdad? Por ahí hay en redes sociales, hay unos ensotanados, ¿verdad? Que siempre sacan la historia para darles de porrazos a los que se atreven a acercarse a su ring, ¿verdad? Pues yo nunca he recomendado un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque la escritura no es para contender, ¿verdad? Pero sí es para defender la fe. Entonces, cuando a alguien se le quiera a usted poner, ¿verdad?, con la historia, pues siempre vamos a referirnos a la que no, a la versión que no tiene ninguna mancha, y esa es la escritura. Entonces, de la palabra de Dios sale la verdad. Fíjese bien que, eso que le voy a decir, dice la eterna necesidad de que Pedro fue el primer papa. Vamos a ver aquí Gálatas 2:9 lo que nos dice, ¿sí? Porque ellos dicen que Pedro es el primer papa y que ellos tienen ahí
en sus escritos, ¿verdad? En sus genealogías, etcétera, etcétera, que dicen que Pedro es el primer papa. Pero pues hay que ver lo que dice la Biblia en Gálatas 2:9. Fíjese bien lo que dice. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, está hablando Pablo, a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles, es decir, a los romanos, griegos y todos los demás, ¿sí? Y ellos a los de la circuncisión, o sea, al pueblo de Israel. Entonces, si aquí está diciendo Pablo, si Pablo está narrando a los Gálatas, ¿sí? Que Pedro y los demás apóstoles, ¿verdad? Que eran los que estuvieron con Jesucristo, porque recordemos de que Pablo vino después, ya muerto del Señor Jesucristo y resucitado, ¿verdad? Pablo vino después, sí, y se unió, ¿verdad? A la fila de apóstoles, que en otra ocasión vamos a hablar que no nada más fueron los 12, sino que hubo más apóstoles, pero eso lo vamos a dejar para después. Entonces ahorita lo importante es que usted sepa que Pedro no fue a los gentiles, ¿sí? ¿Sí? Normalmente los gentiles, bueno, en este caso, por ejemplo, los romanos, pues los romanos, condenaban a aquellos de que querían a ellos hacerles cambiar, ¿verdad? Su religión, sus ideas, ¿sí? Sus costumbres, pero que ellos no se metían, por ejemplo, en la fe de los judíos, ¿verdad? Porque los judíos no evangelizaban, ¿sí? Los judíos solamente ellos tenían su fe y entre su pueblo, ¿sí? Entonces, si Pedro fue a los judíos, ¿sí? A los de la circuncisión, al pueblo de Israel, ¿por qué dicen que Pedro fue el primer papa cuando no es cierto? ¿Sí? Cuando no es cierto. Entonces por ahí pues ellos ya están mal, ¿sí? La siguiente. Fíjense que ellos alegan que ellos son la iglesia católica, etcétera. Pero aquí la escritura nos dice en Hechos 11:26, ¿sí? Cuando todavía estaban muchos la mayoría de los primeros apóstoles, de los que fueron discípulos de Jesús, fíjese cómo dice con respecto a la iglesia de Antioquía, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos, ¿sí? Que ahí tiene, en letras verdes, por ejemplo, puede usted ver que dice, el Strong es la 5546, dice cristianos, porque pues, estamos hablando, en idioma griego, dice seguidores de Cristo, ¿sí? No es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Porque no se sigue una institución, se sigue a una persona, y esta persona es una de las tres personas de la Trinidad, ¿sí? Claro, no estamos siguiendo hombres, estamos siguiendo al Dios hecho carne, ¿sí? A Jesucristo. Entonces, no se trata de una religión, porque Jesucristo no vino a ser una religión. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no dijo, y nadie viene al Padre sino por la Santa Iglesia Católica y Apostólica, y hay que seguir sus preceptos. Eso no dijo el Señor, ¿sí? Entonces, pues ahí ya que estamos viendo pues un error ya otro error garrafal de ellos, ¿sí? La siguiente, vamos a irnos rápido, ¿sí? Para que pueda ser una cápsula, pues si no ya casi va a ser una clase o una prédica. Fíjese bien, nos vamos a ir a la diapositiva, vamos a agrandarla. Dice, se advierte que se están infiltrando en la iglesia, en la congregación o asamblea, ¿sí? Porque eso significa hombres inicuos. Dice Judas 1:4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto dice Judas, ¿sí? Dice, y segunda de Tesalonicenses 2:7, dice Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues aquí nos está diciendo que desde que estaban todavía los apóstoles, ya se estaban infiltrando gente que quería pervertir el evangelio, ¿sí? Y esto es algo como el que siempre hemos hablado, ¿sí? Acerca de los reinicios, ¿sí?
acerca de las cosas que vuelven a pasar. Por ejemplo, en el pueblo de Israel había, ¿verdad?, tiempos en que el pueblo de Israel estaba con el Señor, y había tiempos en que el pueblo de Israel eh, pues se volvía idólatra. Entonces lo mismo estaba ya pasando, ¿verdad?, con con los primeros cristianos, ¿verdad? Sí, que estaban hablando del evangelio, estaban hablando con potencias de señales, maravillas y prodigios, y estaban siendo enseñados por los primeros apóstoles, sí, con la primera generación de apóstoles, sí, el mismo Pedro, ¿verdad? Juan, Pablo, etcétera, todos ellos. ¿Y qué pasa? Y aún así ya estaba ya estaban entrando, como dice ahí, encubiertamente gentes del diablo, sí, que querían volver a esclavizar este a la iglesia de Cristo, ¿sí? Eso es lo que querían hacer, y eso fue lo que pasó, ¿sí? Porque así como dice la escritura, ¿sí?, que que por ejemplo cuando en la época de jueces, cuando algún juez, ¿verdad?, del pueblo de Israel mantenían al pueblo, ¿verdad?, gobernando correctamente, ¿verdad?, y el pueblo siguiendo al juez, ¿verdad?, todo estaba bien. Pero por aquí se moría el juez, el pueblo otra vez se descarriaba, ¿sí? Entonces eso es lo que estaba pasando, ¿sí? Conforme se iban este, pues, muriendo unos apóstoles, o incluso vivos, sí, porque por ejemplo Pablo dice, sí, habla de Alejandro el Calderero, sí, que le ha causado muchos males, ¿verdad? Y cuando habla de Demas, dice que se fue al mundo, sí, prefiriendo los placeres del mundo, sí, que lo había abandonado. O sea, aún estando ellos, sí, había iniquidad, sí. Entonces no nos debe sorprender que llegó el tiempo en que la iglesia apostató, ¿sí? Que los líderes se vendieron a los placeres, ¿sí? Y empezaron a meter a la iglesia de Cristo en cosas que Él no mandó, ¿sí? Vamos a decirlo con todas con todas las en la extensión de la palabra, a la idolatría, nuevamente, ¿sí? Y vamos a explicar por qué, ¿sí? Vamos a explicar por qué. Fíjese, entonces aquí ya quedó claro que, pero si estaban empezando a la obra, y ya estaban metiéndose, ¿verdad? Encubiertamente hombres, ¿sí? Que fíjese cómo dice la escritura, estaban destinados a condenación. Exactamente cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, estaban con sus 12 apóstoles, y uno de ellos era el hijo de perdición. Así dice dice la escritura que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿sí? Que lo que es ya fue, y lo que será es, ¿verdad? O también ya fue. O sea, queriendo decir que hay un reinicio, sí, que hay una especie de bucle en la historia, que siempre se va a estar repitiendo esto hasta que el Señor venga y restaure todas las cosas, ¿verdad? Y ya haya cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, entonces vamos a seguir. Fíjense lo que dice aquí. La Iglesia Católica como tal, ¿sí? La Iglesia Católica como tal ascendió al poder en el 380 después de Cristo, ¿sí? O sea, casi 400 años después de que vino el Señor, ¿sí? Dice, y para esto hay una respuesta clara: sincretismo religioso o fe adulterada. Mire, fíjese bien que Jesucristo cuando estuvo aquí, no vino a sentarse, ¿verdad?, con los políticos, ni vino a hacer ni vino a forjar alianzas con Herodes, ¿verdad?, ni con Poncio Pilato, ¿verdad? Incluso cuando lo estuvo interrogando, cuando lo estuvo interrogando Poncio Pilatos, ni siquiera le contestó. Si acaso cuando le dijo Poncio Pilatos, oye, ¿no sabes que yo tengo poder para liberarte? Pues él le dijo, ¿sabes qué? Si no te hubiera dado de arriba, tú no tendrías ese poder. Entonces, Jesucristo no, no vino a hacer alianzas, ¿verdad? Con los poderes terrenales, como lo ha hecho la Iglesia Católica, que ha estado pegado incluso
gobiernos paganos, como en este caso Roma, sí, porque esto no fue una cuestión de la noche a la mañana, sí, de que haya ascendido al poder, sino que fue algo que se fue dando paulatinamente y sobre todo, como decía yo, en el sincretismo religioso. Ahorita les voy a decir por qué, y bueno, y es más, ahí dice por qué. Fíjese, un ejemplo, dice, la celebración de la Nochebuena y la Navidad fueron instituidas por la Iglesia Católica de Occidente, perdón, en el año 354 durante el papado de Julio I. Perdón. Si bien fue el emperador Justiniano en 529 quien emplazó ese día festivo en el calendario, y ahora fíjese bien, tal fecha tiene un origen pagano derivado del culto de Mitra, el dios del sol, el sol invictus de los romanos, ahora utilizándola como fecha de nacimiento del Salvador. Ya hay por ahí un video, de hecho usted cuando se suscriba al canal puede navegar por el canal y se va a dar usted cuenta que hay un video que habla acerca de la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, para que usted vea que Él no nació el 25 de diciembre, ¿sí? Sino que esta fecha tiene un origen pagano. Y sabe que la palabra de Dios dice que nosotros no debemos, o sea, que la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Entonces, ¿cómo es que para que se pongan de acuerdo, verdad? Para que nadie salte ni brinque, se pongan de acuerdo y sobre todo dándole concesión a que la fecha de nacimiento del Salvador sea precisamente para celebrar una fecha pagana, ¿sí? Que es exactamente lo que pasa con el ecumenismo, ¿sí? Que ahí lo que quiere la Iglesia Católica, es que pues las religiones, todas las religiones, ¿verdad? Sí, sean una y empiezan a conciliar, bueno, vamos a ver, en qué cosa nosotros, que estamos de acuerdo, ¿verdad? Y vamos a vivir en armonía. Pero no se trata de vivir en armonía, sino que se trata de hacer una sola religión, ¿sí? Y no pueden tener comunión la luz con las tinieblas, ¿sí? Por eso nosotros como cristianos, nosotros no podemos tener comunión con la Iglesia Católica, ¿sí? Perdón, podemos tener buena relación, sí, con las personas, ¿verdad? Que nos rodean, ¿verdad? En el trabajo, ¿verdad? En la escuela, etcétera, ¿sí? Vecinos, ¿verdad? Sí, pero no puede haber una relación espiritual. ¿Por qué? Eso es adulterio, eso es idolatría, nada de que, ay, que a mí me invitaron, a un bautizo, ¿verdad? Y voy a ir, al templo de los católicos y no tienes por qué entrar, ¿sí? No tienes por qué, aceptar nada, sin nada. ¿Por qué? Porque aunque ellos hablen de un Cristo, sí, pero ¿qué Cristo? ¿Sí? Por eso yo, bueno, aquí cada quien, ¿verdad? Pero yo creo que las cosas hay que llamarlas como son, ¿sí? Por eso la escritura dice, luego dicen, no, es que todos los caminos llevan a Roma. No, no es cierto. No, es que lo que pasa es que, lo que pasa es que yo le llamo así a Dios, yo le llamo Buda, o yo le llamo, Mitra, o yo le llamo lo que sea, pero finalmente es el mismo Dios. Quiero decirle una cosa, fíjese, por ejemplo, en el pueblo judío, ¿sí? A Gashem, ¿verdad? El tetragramatón, ¿verdad? Que normalmente la gente, ¿verdad? La mayoría de la gente, ¿verdad? Que ha oído hablar de lo que es la cristiandad y los católicos, pues uno le dicen Jehová, otro le dicen Yahvé, ¿sí? Pero fíjese que, por ejemplo, los pueblos paganos, ¿sí? Los cananeos tenían un dios que se llamaba Baal, y Baal significa señor, significa amo, significa esposo, ¿sí? Pero, y del lado de los judíos, del pueblo de Israel, Adonai, ¿sí? Porque era como le decían, para ellos es muy delicado decir, Yahvé, ¿sí? No se atreven a pronunciar el nombre, entonces ellos dicen Hashem, o si no, si le quieren decir Señor, le dicen Adonai, pero Señor en su idioma, en su idioma, en el idioma santo, en el idioma Kadosh, que es el idioma de los judíos. Entonces, había judíos, ¿verdad?, que eran inclinados al paganismo, que decían,
No, pues Baal significa lo mismo, pues entonces yo le puedo decir Baal, y ay, qué bonito, y mira, pues no tenemos una escultura, pero pues aquí está, y entonces a la gente se le hace muy fácil decir, ah, es el mismo Dios, el Dios de los católicos, el Dios de los judíos. No, 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 porque el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios de la Biblia, fíjese cómo el mismo, fíjate, los judíos no hacían, los judíos idólatras no hacían distinción de que el Dios de los paganos a su Dios vivo, al Dios verdadero. Pero los paganos sí tenían, por, por cuanto reconocían a las personas, a los judíos, que eran judíos verdaderos, devotos y que sabían, incluso los pueblos paganos sabían los grandes hechos que había hecho Hashem, ¿verdad? Cuando liberó al pueblo judío de los... Ya me estoy saliendo del tema, pero bueno, lo voy a decir. Cuando lo sacaron de Egipto al pueblo de Israel, ¿sí? Esa historia lo sabían los mismos cananeos, ¿sí? Decían, el Dios de los hebreos, haciendo una distinción, ¿sí? Y si fuera el mismo Dios y si fueran los mismos caminos que todos llevan a Roma, Dios nos libre, ¿sí? Porque los caminos deberían de llevar a Jerusalén. Hablando ¿verdad? De porque ahí va a ser instaurado cuando venga en el milenio, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo va a traer a la, a la Jerusalén que viene de que desciende del cielo. Es un poquito, no quería yo tocar ese tema porque estamos hablando de otra cosa, pero a lo que yo me refiero ahorita en este momento es que hay una diferencia y esa la sabían los pueblos paganos de antes, ¿sí? Entonces igual, o sea, nuestro Dios es el Dios de la Biblia, ¿sí? El que dice la Biblia, no el que dice el catecismo, ¿sí? No el que dice un ensotanado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no es lo mismo porque nuestro Cristo no está crucificado. Nuestro Cristo no está en un madero, nuestro Cristo está a la derecha del Padre, ¿sí? Reinando con poder y con gloria. Él ascendió a los cielos con gloria y con un cuerpo glorificado. Entonces no es el que está ahí, no es el que luego lo traen en una caja y le están besando los pies. Con todo respeto, ¿sí? Pero por eso está la Biblia, ¿sí? Para que se entienda. Entonces no es el mismo Dios. Lo nombran igual y pueden mostrar una Biblia, pero mientras no hagan valer la Biblia, mientras no la pongan por encima de todas sus ¿verdad? Sus interpretaciones y sus edictos y sus concilios vaticanos, etcétera, no es el mismo Dios. No es. ¿Sí? Ellos mezclaron. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Sí? Fíjese lo que dice aquí. Los dioses romanos que tenían ciertas atribuciones divinas ahora eran cambiados por santos, que se convertían en patronos con las mismas atribuciones. Ceres, diosa de la agricultura y el amor familiar, San Isidro Labrador. Venus, diosa del amor y la belleza, San Valentín o San Antonio de Padua. Neptuno, dios de los mares, el Cristo de los navegantes o la Virgen del Carmen. Júpiter, dios del cielo, es su versión de Dios. Juno, reina de los dioses, María. Cuando la escritura dice claramente, yo soy Hashem, o Yahvé, o Adonai Elohim, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios delante de mí, no te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, o aquí debajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Fíjese lo que dice aquí, ante ellas no te hincarás, ni les rendirás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Fíjese lo que dice, y esta es la Biblia latinoamericana, ¿sí? Y precisamente por eso lo puse, la Biblia latinoamericana, ¿sí? Para que vaya usted sabiendo, ¿sí? Tienen la Biblia, pero como si no la tuvieran. ¿Por qué? Porque lo que vale es lo que dice el cura, o lo que dice el catecismo, o lo que dice su papa infalible. Sí, que eso es una mentira,
no es infalible. Entonces fíjese, ¿por qué le pongo esto? ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de Ceres, de Venus, de Neptuno, de Júpiter? Porque esos eran los dioses romanos. Y lo único que hicieron ellos fue, yo no sé de dónde sacaron esos santos y yo no sé en dónde dice que tenemos que venerar a los, en la parte de la Biblia. Porque en la parte de los concilios vaticanos y de sus edictos, sí, y de toda su filosofía y sus tradiciones que ellos ponen, pues claro que sí, pero aquí lo único importante es la Biblia, porque la palabra de Dios es la verdad, como habíamos puesto al principio. Su palabra es la verdad y es la única verdad, no hay otra. ¿Sí? Entonces, ellos lo que hicieron fue cambiarle los nombres a los dioses. Ahora, en lugar de ser Ceres, ahora es San Isidro Labrador. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos dice: no te hincarás ni les rendirás culto, ni les orarás. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios, fíjese, su Dios de ellos es tan pequeño que necesita de otros dioses pequeños, ¿sí? Para que les hagan los favores a ellos, para que les oren a ellos, porque su Dios no es lo suficientemente grande como para ser suficiente para ellos. Necesitan estarle pidiendo a este. O sea, no. ¿Sí? Pues no, que es muy grande su Dios. ¿Para qué le vamos a pedir a los que le dije? O una playa de ahí de santos que tienen, que suben y bajan para que les hagan los milagros, ¿no? Si Dios es suficiente. ¿Sí? En la Biblia lo dice, ¿sí? Es cierto que Dios pone hombres santos, pero santos vivos, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Para hacer cosas como Moisés, ¿verdad? Los profetas, ¿verdad? Elías, Eliseo, ¿sí? Josué, Samuel, David, o sea, todos ellos, ¿sí? Y los apóstoles, ¿verdad? Pero no son objeto de culto, no son para que les oremos. Incluso, ¿qué cosa pasó con Saúl cuando ya no sabía qué hacer, ¿verdad? Y ya no recibía palabra de Elohim, ¿verdad? Dice que consultaba por Urim y Tumim y nada, consultaba con los profetas, nadie le decía nada, consultaba con esto, consultaba con lo otro y nada. Entonces tuvo que ir con una adivina porque ya no le respondía a Hashem, ¿verdad? Para los que no saben, Hashem significa el nombre, ¿sí? Estamos hablando de que el tetragramatón, lo que la gente dice Yahvé. Entonces, y este bárbaro se va con una adivina, ¿verdad? Porque no le contestan. Entonces, ¿sabes qué? Búscame a Samuel, ¿verdad? Que me haga el milagro Samuel. ¿Y qué le contestó Samuel? Sí, si usted lee la Biblia, usted debe de saber, sí, ¿sabes qué? Ya Dios ya no te quiere escuchar, o sea, ¿para qué me traes a llamar a mí, sí? ¿Para qué me interrumpes de mi descanso? ¿Sabes qué? La única respuesta que te voy a dar es que el día de mañana vas a morir tú con tus hijos. ¿Sí? O sea, es lo mismo, o sea, la gente anda queriendo pedirle favores y milagros a gente que ya está muerta, a sus santos que según en vida hicieron algo, ¿verdad? O hasta muertos, según que hacen mirar a los muertos. No, le están pidiendo a los demonios, porque la palabra de Dios dice que cuando o sea, al hombre le es dado vivir una sola vez y después de esto el juicio. Ya sé que se vaya para arriba o que se vaya para abajo, ¿sí? Pero dice también la Biblia que no debemos de consultar a los muertos. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica está empeñada en hacer ese tipo de prácticas? Simple y sencillamente porque ellos no tienen la verdad, aunque tengan ahí la escritura. Porque son idólatras, porque ellos para ganar adeptos tuvieron que adulterar la escritura conforme a las tradiciones de los pueblos paganos alrededor del mundo, ¿sí? para que pudieran tener adeptos, porque por medio del Espíritu Santo no podían, porque el Espíritu Santo no estaba con ellos. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio, pero como ellos no tienen el Espíritu Santo, tienen que estar haciendo, ¿sí? Como el diablo, contrataciones, tienen que estar adulterando, tienen que estar haciendo mezclas para poder tener adeptos, para tener a la gente contenta,
¿Sí me explico? Bueno, ok, perdón, creo que estoy un poquito animado. Bueno, vamos a la siguiente. Dice aquí, dice, vamos a ir a la historia. Vamos a ir a la historia. Dice, otro de los horrores históricos de la Iglesia Católica era la venta de indulgencias, en la cual se tenía que pagar para asegurar que el alma de la persona fallecida pudiera entrar a la vida eterna. Fíjese nada más qué barbaridad. Dice en Hechos 8:20, dice, entonces Pedro le dijo a Simón el mago, sí, debe usted reconocer o puede usted ir a la escritura. Bueno, dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sí? El favor de Dios no se obtiene con dinero. El favor de Dios se obtiene por fe. ¿Sí? Y el perdón de Dios se obtiene con arrepentimiento. ¿Sí? Y con hacer frutos de arrepentimiento. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Jesús está en Jerusalén, de repente llega Zaqueo y se sube a un árbol sicómoro y ahí trata él de llamar la atención de Jesús. Mira, aquí estoy, quiero verte, y no sé qué. Y entonces Jesús lo ve y dice, Zaqueo, bájate, porque es necesario que yo esté en tu casa. Y entonces ahí Zaqueo hace una declaración, ¿verdad? Hace una declaración de arrepentimiento, porque dice, si en algo he defraudado a alguien, yo se lo voy a pagar, se lo voy a restituir y aún voy a añadirle, ¿verdad? ¿Sí? Y dice, y aquí doy la mitad de lo que tengo a los pobres, ¿verdad? Entonces Zaqueo estaba haciendo frutos de arrepentimiento, ¿sí? Pero porque él había defraudado a la gente. Por eso es que decía, si en algo he defraudado. Ahora también dice, la mitad del dinero se lo doy a los pobres, ¿sí? Se estaba desprendiendo del materialismo que había en él, que era codicioso, que era avaro, que era usurero, pero no se lo estaba dando, fíjese bien, no se lo estaba dando, ¿verdad? A Jesús. Ni Jesús le estaba cobrando, ¿verdad? Por decirle, he aquí, ha llegado la salvación a esta casa. No, sino dijo Zaqueo, voy a hacer esto, estoy arrepentido, voy a hacer, estas son mis obras, ese es el fruto de mi arrepentimiento, ¿sí? Voy a pagar y voy a añadir una parte más a lo que he defraudado, ¿sí? Y entonces fíjese, por ejemplo, lo que le dice Pedro, ¿verdad? A Simón el mago, porque Simón el mago vio, o sea, él se convirtió, y entonces él se convirtió y entonces cuando perdón, se me fue. Entonces cuando él vio que por imponer las manos, cuando los apóstoles imponían las manos, dice ahí que él vio que la gente recibió el Espíritu Santo, dijo, le estaba ofreciendo dinero para que él también lo pudiera hacer. Entonces, no, ¿y qué estaba haciendo la Iglesia Católica? ¿Qué estaba haciendo la Iglesia Católica? Lo que estaba haciendo la Iglesia Católica era pedir dinero para que la gente se salvara, cuando no era así. No es por dinero la salvación, es por fe, ¿sí? Es por fe. Fíjese ahí, por ejemplo, dice también, los diáconos asimismo, primero de Timoteo, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿sí? ¿Sabes qué? El dinero, ¿sí? ¿Sí? No codiciosos de ganancias deshonestas tanto en lo secular, ¿verdad? Como en el servicio al templo, ¿verdad? Nada de que si el dinero que entra al templo, ¿verdad? Es para las cosas del templo, y obviamente también hay una parte, ¿verdad? Para que haya sustento, ¿verdad? Para el ministro, para el pastor, o todos los que el pastor designe, ¿verdad? Todos los servidores, porque la palabra de Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿sí? Y el obrero es digno de su trabajo. Pero si en algún momento hay una actitud deshonesta, no sé, por ejemplo, que llegue un dinero que es para la obra y de repente, ¿sabes que ahí me llevas? No, pues entonces eso ya es ser codicioso de ganancias deshonestas, ¿sí? Entonces, y eso es lo que estaba pasando aquí. Eso es lo que estaba pasando aquí. Sí, estaban pidiendo dinero cuando no era lícito hacer eso.
porque Dios no te perdona por lo que le vayas a pagar. El cielo no se gana dando dinero. Fíjese bien, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces, pues ahí está muy claro. Yo creo que ya ni hace falta de que abunde yo más en eso. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Fíjese también, vamos a abundar un poquito más en acerca de la venta de indulgencias. Fíjese aquí. Actualmente se sigue manejando el concepto de la indulgencia, haciéndole creer al creyente de esa religión que desde aquí se puede salvar al difunto. Dice, cuando la Escritura dice claramente que al hombre le es dado vivir una sola vez y después de esto el juicio. Fíjese aquí como dice. Ahí puse un recorte de pantalla de una página que dice desde la fe. Esto es actual. Dice, ¿qué es una indulgencia? Al cometer un pecado existen consecuencias. Pena eterna, si el pecado es grave, y de pena temporal, un rastro que deja cualquier pecado, ¿verdad? Y dice ahí, puede ser parcial o plenaria, se consigue cumpliendo ciertas condiciones con respecto a la indulgencia. Y lo dice, se puede aplicar para sí mismo o para un difunto. O sea que creen, dice la palabra de Dios, al hombre le es dado vivir una sola vez y después de esto el juicio. O sea, creen que pagándole un dinero al cura van a sacar al difunto del infierno si es que está allá. Se están sobornando, es un soborno, ¿sí? Y la gente no lo ve porque no lee la Biblia, porque cree ciegamente lo que le dice un sacerdote, porque cree que porque se pone una sotana y porque tiene ahí ¿cómo le puedo decir? Tiene ahí una Biblia ahí puesta en el púlpito, por eso ellos le dan toda la autoridad y le confían su salvación eterna a alguien que no sabe ni siquiera dónde está parado, que lo único que tiene su cabeza llena es de filosofías, ¿sí? Y de preceptos, de un sistema religioso, pero no de la Escritura, como es la sana doctrina. Fíjese, ahí dice, se consigue cumpliendo ciertas condiciones la indulgencia o el perdón. Nosotros llamamos perdón. El perdón de Dios es por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Punto. Y dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Cualquier pecado. Aquí, por ejemplo, están diciendo que el pecado es grave o un rastro que deja cualquier pecado. No, para Dios los pecados son iguales. O sea, si usted miente, roba, asesina, adultera, todos los pecados son iguales. ¿Sí? Entonces, y la única forma de ser librado es arrepentirse. Como le dijo Jesús a la mujer que fue que la encontraron en el pleno acto del adulterio, dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Ya. ¿Sí? Pero la iglesia, la iglesia católica no cree en esas palabras, no lo cree, le cuesta tanto entenderlo porque no tienen el Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo que lo tienen ellos, pero si lo tuvieran, creyeran en la palabra así como está ahí, así como dice. No tienen por qué estarle metiendo otras ideas, ¿sí? Otras fórmulas para que les cuadre, ¿sí? Porque están razonando, no están tomándolo por fe. Vamos a pasar a otra. Fíjese bien aquí, dice, aparece en la imprenta en el año 1440 y la Iglesia Católica aprovecha para difundir sus indulgencias y hacer negocio, así como publicar sus edictos y todo aquello que le beneficie. La primera Biblia fue impresa en 1456. Fíjese, entonces antes de la imprenta
los únicos que tenían la Biblia, ¿verdad? Pues era la Iglesia Católica, y solamente los monjes hacían, ¿verdad?, las Biblias por medio de manuscritos, ¿verdad? Y bueno, uno puede entender que a lo mejor era un poco lento, ¿verdad? Eso, pero saben que nunca, nada más se preocuparon porque las élites de la iglesia lo tuvieron, o los párrocos de la iglesia, pero de ahí nada más. Nada de que vamos a hacer unas para ponérselos ahí en la biblioteca, ¿verdad? De la comunidad, del pueblo, para que la lean entre ellos, no. Nada más eran los puros sacerdotes. Nada más ellos eran los únicos intérpretes de la ley, ¿verdad? Y ellos eran los únicos que les podían decir la verdad. Y hasta la fecha no les han podido decir la verdad. Bueno, vamos a la siguiente. Dice, aparece Martín Lutero en escena y en 1517 en la Catedral de Wittenberg clavó sus 95 tesis en las que manifestaba su desaprobación a la Iglesia Católica. Gracias a la aparición de la imprenta, sus publicaciones pudieron extenderse en Europa y creció así el movimiento de reforma. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios por la imprenta, porque por medio de ello fue como se pudo diseminar, ¿verdad?, extender la semilla del evangelio, del verdadero evangelio, ¿sí? Donde un monje que venía, entendemos esto, ¿sí? Porque a lo mejor la gente ni siquiera sabe que Martín Lutero era un monje católico, ¿sí? Más piensa que, este loco. No, este hombre era católico, pero Dios le dio revelación y le mostró cuál era el camino, ¿sí? ¿Cuál era el camino? Y entonces este hombre, armado del valor que solamente el Espíritu Santo puede dar, ¿sí? Porque la Iglesia Católica era tremenda, ¿sí? A todo aquel que se le ponía enfrente y le quería decir que estaba equivocada, lo mandaban a quemar, lo mandaban a la hoguera, ¿sí? Pues este hombre, ¿sí?, se valió, ¿verdad? Gracias a Dios que vino la imprenta. Y entonces la Iglesia Católica no pudo controlar, ¿sí?, las impresiones, ¿verdad? Y fue como Europa, una buena parte de Europa se volvió al cristianismo. Fíjese aquí esto: la Inquisición como instrumento para combatir a los que pensaran diferente a la Iglesia Católica, ¿sí? Eso era lo que pasaba. Miles de ejecuciones para todos aquellos que no pensaran como la Iglesia Católica. Dice lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No hay ni un versículo en la Biblia en el cual el Señor Jesucristo en vida terrenal, haya condenado a alguien. Y Jesucristo no mandó a sus discípulos a condenar a nadie. Querían que se propagara el evangelio, ¿sí?, para que la gente tuviera vida y vida en abundancia. Y estos bárbaros, ¿sí?, que según son los portadores de la verdad, estaban matando gente porque no creían. Les decían herejes, y aún así, aunque hubieran sido herejes, ellos no tenían el derecho de quitarle a nadie la vida. Jesucristo no vino a eso. Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz, ¿sí? Y estos están matando gente en el nombre de Jesús, ¿sí? Dice la Escritura que aún habrá gente que asesinando pensará que rinde un servicio a Dios. Y ahí están ellos, ¿sí? La Escritura no miente, ahí están ellos. Entonces, ¿cómo pueden decir que ellos tienen la verdad? ¿Cómo pueden decir que ellos son infalibles, que el Papa es infalible? Estas cosas eran porque el Papa las permitía, ¿sí? Mandaban a matar a la gente solo porque no creían en su verdad de ellos, ¿verdad? O sea, no era la verdad, era su verdad de ellos, porque la verdad sí se creía. Dice aquí: mediante su versión de la historia, dicen que vienen de Pedro, que son los cristianos originales. Eso es lo que dicen ellos. Siempre hablando de que, bueno, ahorita vamos a para allá. Pero, ¿qué dice la Escritura? O sea, porque dicen que nosotros, ¿de dónde salimos? Siempre agarran y dicen, bueno, ¿y tú de qué iglesia eres? ¿Y cuál es la historia de tu iglesia? ¿Y de dónde saliste? Siempre dicen eso.
como dijera el Señor, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dice, ¿qué dice la escritura? Juan 8:39. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Los fariseos le decían a Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordamos que los fariseos, bueno, eran judíos, eran el pueblo de Dios y tenían todo el árbol genealógico, ¿verdad? Desde sus días donde estaban ellos hasta atrás, ¿no? Igual usted puede checar, por ejemplo, la genealogía de Yeshua HaMashiach. Dice, tiene que en los evangelios la genealogía de Jesús hasta Adán incluso, ¿sí? No nada más hasta Abraham, hasta Adán, ¿sí? Dice aquí, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Juan 8:39. Entonces, si la iglesia católica fuera la iglesia de Cristo, las obras de Cristo harían, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Entonces, los que hagan las obras de Cristo son hijos de Dios, ¿sí? Así como dice la Escritura, ¿sí? En el primer capítulo de Juan. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí no está hablando de genealogías, ¿sí? De historia, que no es que venimos de acá, venimos de allá. No. Así no es la cuestión, ¿sí? Pero siempre quieren enredar, ¿verdad? Sí, pues a todos los demás que no son de su fe, ¿verdad? A ver, ¿de qué iglesia vienes? No, ¿de dónde saliste? No, a ver, ¿cuál es la historia de...? No, si no hace falta que nosotros les contemos la historia de nuestra iglesia, ¿sí? Ni queremos saber la historia de ellos. Bueno, pues ahí están, ya les estamos diciendo, ¿verdad? Pero en realidad nosotros, como dice la escritura, ¿sí? Dice, aquellos que hacen las obras de Abraham, o aquellos que hacen las obras de Cristo, porque ahora estamos refiriéndonos a Cristo, ¿sí? Somos los hijos de Dios. Dice al árbol por sus frutos se le conoce. Dice también Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De fe. Pero no está hablando de fe en la iglesia católica, ¿sí? Dice Mateo 3:9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Les estaba diciendo Juan el Bautista a los fariseos. Sí, es que se sentían orgullosos de su identidad y de su genealogía y de dónde venían, descendientes de quién eran. Así como estos ahora, que se sienten que vienen de Pedro, ¿sí? Que son ellos los portadores de la verdad, porque el primer papa fue Pedro. Y aunque así hubiera sido, son idólatras, se corrompieron, ¿sí? Eso se rompió, ¿sí? Nosotros no podemos venir de ahí, nosotros venimos, ¿verdad? Por la fe, somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, fíjese lo que dice, y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿sí? Entonces, para Dios no hay imposibles, ¿sí? A Dios no le importan las genealogías, ni de dónde vienes, ni qué pedigrí tienes, ¿verdad? ¿Sí? No se trata de eso, ¿sí? Porque la palabra de Dios, fíjese que dice que la salvación viene de los judíos, ¿sí? No de los romanos, ¿sí? Si se hubieran querido levantar como la Santa Iglesia, ¿verdad? Lo que tenía que haber sido era de Jerusalén, ¿sí? ¿Por qué la levantaron de Roma? Es como si, o sea, imagínate, el templo de Salomón construido, construido, en Egipto, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo? Si esa era tierra pagana, ¿no? A lo mejor dice por ahí, bueno, es que, el pueblo de Israel antes era tierra de paganos, tierra de Canaán, sí, pero Dios se los dio a ellos. Sí. Punto. Pero en qué momento se ha movido la voluntad de Dios para cambiar su sede,
Si el no, si el Apocalipsis dice claramente, sí que no, que la Jerusalén celestial va a descender y va a estar nuevamente en el monte de Dios, en el monte Moriah. Y ahí van a venir todos de todas las naciones a rendirle culto al Señor. No en Roma. Hay que leer. Si me está viendo por ahí algún católico, Dios le bendiga, de veras. Pero hay que leer, para que vea usted la verdad, sí, y Dios le traiga la revelación, sí, porque yo puedo hablarle aquí muchas cosas y muchas citas bíblicas, pero yo no le voy a convencer, le va a convencer el Espíritu Santo. Por eso dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, sí. Entonces, yo le invito a que si nos está viendo un católico, que, que le pida al Espíritu Santo, ¿sí? No agarre usted como un intelectual y abra la Biblia y se pone donde usted a investigar, no. Tiene usted que pedir la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Y mis hermanos cristianos, ¿verdad? Mis hermanos, ¿verdad? Que creen en el Mesías, ¿sí? En el ungido, métanse también, y a seguir escudriñando, que yo creo que incluso hasta pueden encontrar más cosas de las que les estoy diciendo ahorita. Vamos con la siguiente y ya casi vamos a terminar. Fíjese bien, dice, entonces, ¿por qué le dice Jesús a Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Sí, porque también de ahí se agarran ellos, ¿verdad? Perdón, pero fíjese lo que dice aquí. Aquí estamos viendo el original, la Biblia original. Sí, por eso le puse esto. La voy a agrandar para que la vea usted. Fíjese bien que tenemos aquí en unos cuadros negros, ¿sí? Los cuadros negros están encerrando las palabras claves, ¿sí? Dice Petros, ¿sí? Una piedra. Y sobre la otra piedra, ¿sí? Estamos hablando de la segunda piedra. Dice aquí, ya no lo escribieron igual, ya no lo escribieron Petros, sino ya escribieron masa rocosa. Si estamos hablando de algo más grande que una piedra, ¿sí? Entonces, fíjese, vamos a tratar de leerlo, ¿sí? Como está aquí en el orden así, del original. Dice, pero yo a ti te estoy diciendo que tú eres Pedro, y sobre la masa rocosa construiré de mí. Fíjese bien lo que dice, construiré de mí a la asamblea, a la iglesia. Sí, porque iglesia significa asamblea o congregación. Y las puertas del Hades no ejercerán fuerza abajo de ella, ¿sí? Entonces fíjese lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, dice, fíjese bien, después de la masa rocosa dice, construiré de mí. Entonces, ¿de quién se estaba refiriendo de la masa rocosa? Del Señor Jesucristo. No estaba diciendo que Pedro era el fundamento. Que los apóstoles nos dan doctrina, sí es cierto, ¿sí? Y como es sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sí. Pero la cabeza del ángulo, la masa rocosa, ¿sí? Es Cristo. Esa es la piedra más grande, ¿sí? ¿Sí? Es una piedra, por ejemplo, como una piedra de las piedras donde ponen los cimientos, ¿verdad? Y Pedro es como que la piedra que va encima. Y luego nosotros también. Toda la congregación, toda la asamblea. Por eso dice, y sobre esta masa rocosa construiré de mí. ¿Sí? De mí a la asamblea. ¿Sí? Esa masa rocosa viene de él. ¿Sí? Entonces, nuevamente, entonces Pedro no es que Pedro sea la piedra angular, porque la piedra angular dice la escritura que es Cristo. ¿Sí? Entonces también debemos de recordar, pasó exactamente lo mismo cuando Jesús le dijo a los fariseos, destruyan ese templo y yo lo voy a levantar en 3 días, ¿verdad? Que hasta se rieron los fariseos. No, si el templo fue construido en años y tú lo quieres levantar en 3 días, o sea, estás mal. Pero Jesucristo se refería a él, exactamente igual él, ¿sí? De él, de Jesucristo se construye la iglesia,
¿sí? La iglesia novia la que se va a casar con él, ¿sí? La iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, donde Jesucristo es la cabeza y ya nosotros ya somos lo demás, ¿sí? Las manos, las piernas, los pies, el tronco, etcétera, ¿sí? Etcétera, como la misma Biblia lo va diciendo, ¿verdad? A través del Nuevo Testamento. Entonces, fíjese bien, por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Dice aquí, en Apocalipsis 21-22, dice, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Por eso decía Jesucristo, destruir ese templo yo lo voy a levantar en 3 días, porque Él es el templo. Pero es un templo construido, y el templo místico o el cuerpo místico de Cristo, nosotros somos como piedras. Y ahorita vamos a ir a esa parte, porque no nada más a Pedro le dijo piedra, sino a todos nosotros, todos los que creemos en Él, también nos dice piedras. ¿Sí? O sea, Pedro no es la iglesia católica hermana, no es el Papa, ¿sí? No es, ¿sí? Dice aquí, bueno, vamos para allá. Isaías 51:1, fíjese lo que dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Hashem. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Sí? Venimos de allá arriba, ¿sí? Venimos de Jesucristo. Y la escritura nos habla como si fuéramos piedras también. Por eso dice 1 de Pedro 2:5. Fíjese, el mismo Pedro nos está diciendo piedras a nosotros. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo dice? Como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual, ¿sí? Porque nosotros somos un templo, estamos edificando, ¿sí? Por eso dice que Jesucristo es la cabeza de ángulo. ¿Y los demás? Pues somos las piedras que se van, que van haciendo pared, va creciendo el templo, ¿sí? Se va construyendo, se va edificando. O sea, no es Pedro, es Jesucristo, ¿sí? ¿Ok? Amén. Entonces, con esto estoy acabando, ¿sí? Y bueno, yo quiero comentarles, sí, que yo les invito, ¿verdad? A que estudien, a que escudriñen la palabra de Dios, ¿sí? Que le pidan al Espíritu Santo que les revele, ¿verdad? Y a mis hermanos les invito que se metan mucho, que se metan. Dice la Escritura que debemos de comernos el rollo. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros paréis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, me dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, pues aquí está una parte. Hay mucho más de qué hablar, sí, acerca de apologética, para cuando algún católico quiera, ¿verdad? Confrontarnos, ¿verdad? Y quiera hacernos, tambalear de nuestra fe. Pero, pues en realidad, todo lo dice la Escritura. Sí, para todo hay una respuesta bíblica, ¿verdad? Pues la Escritura es la palabra de Dios, ¿sí? Y es como una espada de 2 filos, ¿sí? Entonces, si el Señor, ¿verdad? Dice que va a abrir su boca y va a ser una espada y va a matar, ¿verdad? Al inicuo, ¿verdad? Pues esa misma palabra, ¿verdad? No es para matarlos a ellos, ¿verdad? Sino es para revelarles la verdad, ¿sí? Ahorita que es tiempo de gracia y que todavía no viene el Señor en su epifanía ahora sí viene como juez, ¿sí? Y ahí sí entonces iba a decir: las ovejas a mi derecha, benditos sean de mi Dios, de mi Padre, y las ovejas y los cabritos que están a mi izquierda son malditos, ¿verdad? Entonces, para no hacer eso, pues pues entonces hay que estudiar la Escritura, ¿sí? Y y les doy gracias, sí, a los que llegaron hasta el final, ¿verdad? Y también les pido de favor, sí, por ahí que ¿cómo se llama? Les pido de favor que me den por ahí un like, ¿verdad?
¿sí? De que compartan, que se suscriban al canal, ¿sí? Y si ha sido de bendición, bueno, pues compártalo usted. Puede usted dejar sus comentarios y pues yo espero que esto le sirva mucho, ¿sí? En su caminar y sobre todo también para defender su fe, ¿sí? Maranata, Yeshua viene pronto, ¿sí? Lo creemos, ya estamos en la recta final, ¿verdad? No le puedo decir cuándo viene porque solamente es Yeshua, Hamashiach, ¿sabe? Pero lo que sí sabemos es por las señales que se están mostrando alrededor del mundo, ¿sí? Que Él ya viene, ¿sí? En todos los terrenos, ¿sí? En el terreno espiritual, en el terreno de la economía, en el terreno mundial, ¿sí? ¿Verdad? En todos los problemas que se están presentando, ¿sí? A nivel mundial, pues estamos viendo que ya estamos en los días de Noé y los días de Lot, ¿sí? También le invito, ¿verdad? A que se suscriba, ¿verdad? Al canal de Benecer del apóstol Sergio Enríquez Oliva, ¿sí? Que es nuestro apóstol general, porque ahí puede encontrar también material buenísimo, ¿sí? Sobre todo lo que es el reloj de Dios, ¿sí? Que pasa todos los domingos, ¿verdad? A las 9 de la noche. Entonces, yo le recomiendo, sí, yo le invito a que continúe viéndonos, sí, y pues que espero ser de bendición para usted, sí, aportar un granito de arena. A lo mejor mucho de lo que ya le dije ya lo sabe usted, pero pues pues no está de más, ¿verdad? Y pues a eso nos ha llamado Dios, a publicar, sí, a decir que el Señor Jesucristo ya viene. Somos atalayas y estamos a eso, estamos advirtiéndole, ¿verdad? Hablándole al mundo que pronto el Señor Jesucristo y que se prepare, y a la cristiandad, ¿verdad? Nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? En todo el mundo, ¿verdad? Este, Cristo viene, prepárate, novia, para tu encuentro con tu Señor. Nos vamos en oración. Padre bueno, Abba, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, bendito Dios, Señor. Te pido en el nombre de tu amado Hijo, Yeshua, que nos bendiga, Señor. Que tu palabra, Señor, entre en nuestros corazones, bendito Dios y santo Dios, Señor, que nos permita, Señor, que nos tengas por dignos, bendito Dios, de ser arrebatados para cuando venga tu Hijo Jesucristo por las nubes, por su iglesia, para casarnos, para estar en las bodas del Cordero, Señor, bendito Dios, y ser librados, como dice tu palabra, Señor, bendito Dios, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré del tiempo de la prueba que está por venir para todos los habitantes de la tierra. En el nombre de Yeshua, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Bishem Yeshua Mashiach. Amén, amén y ve amén. Gracias y esperamos vernos la próxima semana, el próximo domingo. Dios le bendiga. Amén.